cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom, amados hermanos, espero que estén teniendo un feliz Shabbat. En esta ocasión vamos a estar viendo la parashá Shemot, que significa nombres. En esta ocasión vamos a estar viendo, esta es la parashá número 13, pero es la primera parashá del libro de Éxodo. Vamos a estar viendo cómo los israelitas se multiplicaron en gran manera, toda la descendencia de Yosef. Entonces el faraón tuvo mucho miedo de ellos y comenzó a esclavizarlos, a ponerles trabajos muy difíciles, trabajos muy duros. Después de esto mandó matar a todos los niños varones que nacieran, porque él tenía miedo de que se juntaran con otros pueblos y que invadieran Egipto o acabaran con Egipto. Después de esto le pidió a las parteras que los mataran. Ellas desobedecieron ese mandato. Entonces las madres, por miedo a que los guardias egipcios mataran a sus bebés, comenzaron a arrojar a los bebés en cestas al río Nilo, para que otros pueblos, al encontrar a sus hijos, los adoptaran y por lo menos pudieran vivir con otras personas para que no los mataran. Después de esto, sucedió que la hija del faraón fue precisamente quien encontró a Moisés, o Moshe, y lo adoptó como su hijo. Ella tuvo compasión de él, no le importó que fuera hebreo. Entonces ella se quedó con él y le dijo al faraón que era su propio hijo. Tiempo después él creció, fue educado como un egipcio, pero él sabía que él era hebreo. Luego vio que un capataz egipcio estaba maltratando a un hebreo. Entonces él tuvo compasión de él y fue a reclamarle, pero peleó con el capataz y sin querer lo golpeó y lo mató. Y él huyó, tuvo mucho miedo porque después vio a dos hebreos peleando y él se metió entre ellos y les dijo que no pelearan porque eran los dos hebreos. Y ellos le dijeron que ellos habían visto cuando él había matado al egipcio, que si también iba a matar a alguno de ellos por estarse peleando. Él se espantó, salió huyendo, se fue al desierto y estuvo vagando por el desierto hasta que encontró a la hija de Yitro, a Séfora. Yitro lo recibió en su casa, él se quedó a vivir con él, después se casó con Séfora. Tiempo después él estaba cuidando su rebaño y vio que una zarza estaba ardiendo. Entonces Elohim le habló y le dijo que tenía que regresar otra vez a Egipto para liberar al pueblo. Después fue a ver a su hermano Aarón, porque él dijo que no sabía cómo hablarle al faraón. Los dos fueron juntos a ver al faraón y el faraón se negó, dijo que no podía dejar ir al pueblo a adorar a Elohim al desierto. Y aquí termina la primera parte de esta parashá. Yo soy la Jod Raquel, bienvenidos a su canal, bajo el talit de Yahshua, y comenzamos. Toda Rabá. En esta ocasión veremos la parashá número 13, que corresponde a Shemot, o los nombres, en el libro de Éxodo, que va de 1.1 a 6.1. En la primera ya veremos que son los nombres de los 12 hijos de Israel que tuvieron su descendencia, los que nacieron en Canaán, las 70 almas que llegaron a Egipto y nacieron de Israel. Todos ellos habitaron en Egipto hasta que esa generación murió.
De los 12 hijos de Israel comenzaron a salir las 12 tribus. También veremos la tierra de Egipto, cuando se llenó de hebreos, y ellos eran mucho más fuertes y más numerosos que los egipcios. El faraón les tenía miedo y los esclavizó. El faraón mandó matar a los bebés varones, pidiendo a las parteras que los asesinaran al nacer. Pero ellas no le obedecieron. En la segunda aliyá veremos el nacimiento de Moisés, cuando su madre hizo una cesta de juncos para arrojar al bebé al río. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó como su hijo. En la tercera aliyá, Moshe sabe que es hebreo. Entonces, cuando defiende a otro hebreo, lo mata. Luego ve a 2 hebreos pelear y al tratar de reconciliarnos, ellos se dan cuenta que él es el que mató al egipcio y se lo dicen. Entonces Moisés sale huyendo al desierto. El faraón quiere matar a Moisés y lo está buscando. Moisés tiene que huir. Entonces conoce a Yitro y a sus 7 hijas y se queda a vivir con ellos. Moisés se casa con una de sus hijas y ella le da a luz a un hijo de nombre Gersón. En la cuarta aliyá, Moshe vio a Elohim en medio de una zarza ardiente. Elohim lo manda a buscar al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Moisés no quiere ir, pero Elohim manda también a su hermano Aarón para que hable con el faraón. En la quinta aliyá, Moisés les cuenta a los ancianos de Israel que Elohim ha escuchado su clamor y los sacará a una tierra que emana leche y miel. Él les dice que tienen que ir 3 días al desierto a hacerle sacrificios con el ganado y a celebrar a Yahweh. Moisés le enseñó al pueblo las señales que Elohim le había dado. Y en la sexta aliyá, Moshe habla con su suegro y Yitro le deja ir en paz. Moshe regresó a Egipto con la vara que Elohim le había dado y con su esposa y con sus 2 hijos. Moshe se presenta ante el faraón, pero él no le cree porque desconoce a Elohim. El faraón castiga a los hebreos, pidiéndoles que fabriquen tabiques, pero ya no les da paja para que ellos tengan que ir a buscarla. Entonces les dice que no deben de disminuir la cantidad diaria de ladrillos o serán castigados con el látigo. Los ancianos se quejaron con Moisés. Elohim habló con Moisés y les dijo que ya no verían más a los egipcios ni al faraón, porque ellos verían lo que Elohim le haría al faraón. Esta parashá comienza recordando que los hijos de Israel, al morir Yosef, se multiplicaron en gran número. Entonces ellos eran muy fuertes. La tierra de Egipto se llenó de ellos. El faraón que conocía a Yosef también murió, junto con toda esa generación de Israel. Y el nuevo faraón que se levantó dijo que desconocía a Elohim de los israelitas. Él les tenía miedo porque dijo: este pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y viendo un día guerra, se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos a capataces que los oprimían con duras cargas. Ellos edificaron para el faraón la ciudad de Pitón y Ramsés. Pero en cuanto más los oprimía el faraón, ellos más y más se multiplicaban y crecían. Los egipcios les tenían miedo y amargaron su vida con dura servidumbre y malos tratos.
Los egipcios los pusieron a hacer barro y ladrillo y todo tipo de labor del campo. Luego el faraón habló a las parteras hebreas diciéndoles, las cuales se llamaban Cifra y Foa, que cuando asistieran a las mujeres hebreas en los partos y vieran el sexo del bebé, si nacían niños, ellas tenían que matarlos, pero si eran niñas, ellas las dejarían vivir. Pero las parteras eran temerosas de Elohim, más que del faraón, y dejaban vivir a todos. Entonces el faraón llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Y ellas les respondieron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Entonces Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se fortaleció y se multiplicó. Se hicieron muchos en gran manera, porque las parteras temieron a Elohim, y él bendijo a sus familias. Entonces el faraón dijo, arrojad al río a todo niño que nazca y a toda hija preservarle la vida. En esto vemos que Elohim cumplió la promesa de hacer fecundo al pueblo de Israel, como está en Génesis 17:2. Yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tu descendencia grandemente. Y en Génesis 22:17, yo, en verdad, bendiciendo te bendeciré, y yo, en verdad, multiplicando te multiplicaré. Será grande tu cera, a tantos como hay estrellas en el firmamento, o granos de arena en la orilla del mar. Tu semilla poseerá las ciudades de sus enemigos. También en Génesis 26:4, donde dice, yo haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento. Yo haré todas estas tierras a tu descendencia, y por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así se profetizó desde esa época que el pueblo de Israel sería mucho más extenso que el resto del mundo. Y esto también incluye a los que son injertados a Israel por medio del Mesías Yahshua. Por esto es importante injertarse en el pueblo de Israel para salvarse a sí mismo por medio de la sangre del Mesías, tomando su sacrificio para el perdón de los pecados. Y los habitantes de la Nueva Jerusalén, dice, serán mayor en número que los habitantes de la tierra, así como está en Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de lo alto es libre, y ella es nuestra madre. Nuestro Padre Yahweh nos dice que cuando seamos afligidos no luchemos, sino más bien oremos y soltemos el resentimiento, para que nuestro Padre Yahweh sea quien pelee por nosotros, porque si el Padre nos defiende, nos hacemos más grandes. Así está en Hechos 4:31. Mientras todavía estaban orando, el lugar donde estaban reunidos fue estremecido. Todos ellos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comunicaban el mensaje de Yahweh a la audiencia. Cuando los creyentes empezaron a clamar a Elohim y a pedir que se les derramara el Ruach HaKodesh, con una oración ferviente, el lugar tembló. Y vemos que la opresión que hace el enemigo sobre nosotros provoca una oración ferviente. En vez de pedir a Elohim que quitara de ellos la opresión, más bien pidieron tener la unción necesaria para poder resistirla. Entonces la respuesta a los problemas no es pedir que se vayan, ni tampoco huir, ni esconderse de la opresión, sino pedir el espíritu de Elohim para extender más la Torá, porque el creyente debe de dedicarse a la oración y a la lectura de la Torá. Debe hacer oración constante junto con ayuno. Solamente así podemos tener una relación con el Eterno de manera constante y podemos extender el mensaje del reino del Mesías. Así cuando llega la opresión y la persecución,
a todos los hermanos nos hace tomar las cosas en serio para orar por otros de manera más ferviente. Así lo fue en la época de la esclavitud de Egipto, cuando los hermanos clamaron con todas sus fuerzas en oración ferviente para ser salvados de la esclavitud, y Elohim los escuchó. Así como en Jerusalén, en los tiempos de la persecución, eso hizo que la palabra del Mesías se extendiera a muchas más personas al predicar y enseñar a otros de manera más intensa, porque sabían que el tiempo que les quedaba era muy corto. Por otro lado, las parteras no hicieron caso al faraón porque temieron a Elohim de la misma manera que las autoridades del mundo deben de temer y deben de someterse a las leyes de Elohim, ya que en los últimos días ellos serán juzgados por el Eterno mediante sus propias leyes y no mediante las leyes de cada país, porque la Torá es para todos, como está en Hechos 4:19. Pero Kefa, Pedro y Juan respondieron: ustedes tienen que juzgar si es correcto a los ojos de Yahweh que les escuchemos a ustedes antes que a Yahweh. Pero lo que a nosotros se refiere, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y eso también nos recuerda a las palabras que decía el apóstol Rab Shaul, Pablo. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. También en Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Gehinnom. Eso se refiere a nuestro Padre Celestial, Yahweh. Él es más poderoso que los hombres. Entonces las parteras, conforme a la voluntad de Elohim, no mataron a los niños, pero pusieron en riesgo su vida al no hacer caso al faraón. Pero aún así, ellas actuaron de esta manera asegurando su vida eterna por ser fieles a Elohim, guardando las vidas de los hijos de Israel. Hasta el momento, ellas se consideran como heroínas del pueblo de Israel, porque gracias a ella, gran parte de la descendencia es ahora. Al pasar el tiempo, un varón de la tribu de Leví tomó como mujer a una descendiente también de la tribu de Leví. Ella concibió y dio a luz un hijo, pero viendo que éste era muy hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero después de que ya no pudo seguir ocultándolo por más tiempo, tomó una cesta de juncos y la untó con brea por dentro y por fuera, y colocó en ella al niño, y la puso en la orilla del río. Pero la hermana del bebé siguió la cesta para ver hasta dónde la llevaba la corriente. Entonces vio que la hija del faraón encontró la cesta, y le pidió a una de sus siervas que la tomara. Y cuando se la dio, vio que dentro de ella había un niño. Y él lloraba. Entonces ella, teniendo compasión del bebé, dijo: este es de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del bebé se acercó y le dijo: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Entonces fue y llamó precisamente a la madre del bebé. La hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo adoptó poniéndole el nombre de Moshe o Moisés, y dijo: porque de las aguas lo tomé. Años más tarde, Moshe o Moisés se identifica con el pueblo de Israel, ya que él sabía que era hebreo. Y un día que salió, vio a 2 de sus hermanos que estaban en sus duras tareas. Vio que un egipcio golpeó a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y se metió a defender al hebreo, pero mató al egipcio.
Entonces lo escondió en la arena. Pasando esto, encontró a 2 hebreos que reñían entre sí, y le preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hebreo le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo el faraón acerca de este hecho, procuraba matarlo. Entonces Moisés tuvo que huir de Egipto y habitó en la tierra de Madián. Moisés, estando sentado en el pozo, vio a las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Ellas vinieron a sacar agua para dar de beber a las ovejas de su padre, y los pastores, viéndolas, las echaron de allí. Entonces Moisés las defendió, dándole de beber a las ovejas. Luego ellas volvieron a la casa de su padre, y él les preguntó: ¿por qué han venido hoy tan pronto? Ellas le contestaron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. También nos sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. Y el padre les dijo: ¿dónde está él? Y lo mandó traer para que comiera con ellos. Al conocerlo, Moisés se quedó a vivir con ellos. Después, Yitro le dio a su hija Séfora por mujer, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Al pasar el tiempo, murió el rey de Egipto, y el nuevo faraón no conocía a Yosef ni a su familia. Entonces comenzó a esclavizar a los hebreos con duras cargas, y el clamor de los hebreos subió a los oídos de Elohim, con motivo de su servidumbre. Y oyendo Elohim el gemido de los hijos de Israel, se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció. Según la tradición judía verdadera, nació Moisés el día 7 del mes de Adar, que es hebreo, que está entre febrero y marzo del calendario gregoriano. Su madre arriesgó su vida durante 3 meses para ocultar a su hijo y salvarlo. Por esto ella demostró valor y fe, como está en el libro de los Hebreos 11:23. Por la confianza, los padres de Moshe le escondieron por 3 meses después que nació, porque vieron que era un niño hermoso y no tenían temor del decreto del faraón. Por la confianza, Moisés, después que había crecido, rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón. Escogió ser maltratado junto con el pueblo de Yahweh, antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Había escogido los abusos sufridos por el Mashiach como riquezas mayores que los tesoros de Egipto, porque había puesto sus ojos en la recompensa. Por esto debemos de tener fe, aunque las cosas se vean muy difíciles, ya que el Eterno abre las puertas que el adversario cerró. La madre de Moisés tomó una cesta de juncos, y después de untarla con brea para que la cesta no se hundiera en el río, la untó después con un barro, para que la brea al cerrar el cesto no contaminara al bebé. En Deuteronomio 18:15 dice: Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Este texto nos hace referencia a Moisés y al Mesías, como está en Mateo 21:11. Y la gente respondió: este es Yahshua, el profeta de Nazaret de Galil. Y en Juan Yohanan 6:14. Cuando la gente vio el milagro que él había hecho, ellos dijeron: este tiene que ser el profeta que está supuesto a venir al mundo. También en Hechos 3:22, porque el mismo Moisés dijo: Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos.
Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Todos los que no lo escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. En verdad, todos los profetas anunciaron este día, comenzando con Samuel y continuando con todos los que siguieron. Así como Moisés fue escondido por sus padres para que no lo matara el rey, así también Yahshua, el Mesías, fue escondido al nacer para que no lo mataran, como se narra en el libro de Mateo 2:13. Después de que ellos se fueron, un malaj, un ángel de Yahweh, se le apareció en un sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huya a Mizraim, Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre, y se los llevó a Mizraim, Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y en Mateo 2:16, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que había en Belén y en todos sus alrededores. Aquí nos muestra cómo Yahshua tuvo que ser escondido para ser rescatada su vida del rey Herodes, así como Moisés, al ser sacado de las aguas, es un paralelo con el libro de Jonás 2:5-6, en donde dice: me rodearon las aguas hasta el alma, gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cercos para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh eterno Elohim mío. Y en el Salmo 18:16 dice también: extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Este paralelismo nos habla del Mesías cuando estuvo 3 días muerto y luego resucitó. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez y después salió. Moisés no pudo negar identificarse con su pueblo. Así como todo un israelita, sintió empatía por sus hermanos y los defendió, incluso siendo exiliado y huyendo por haberlos defendido. Asimismo, nosotros, su pueblo, no podemos dejar de lado nuestra alma y nuestra identidad judía. Aunque vivamos en medio de la idolatría, a pesar de haber sido criados en un entorno gentil, es la necesidad de regresar a casa, a reconciliarnos con el hermano mayor, con el judío. Es el impulso de salir de Egipto, del mundo gentil, y regresar a Israel, a las raíces hebreas. Entonces Moshe sintió el mismo impulso. A pesar de haber sido criado por la hija del faraón como príncipe de Egipto, él despreció el ser noble para volver a sus raíces hebreas, renunciando a las comodidades y el lujo. Él renunció a la riqueza y al nombre. Él renunció a los secretos de los egipcios en su conocimiento antiguo. Él perdió todo para ganar las riquezas de Elohim, incluso teniendo que soportar el ser visto con oprobio por ir en contra de lo que en su tiempo era común, prefiriendo unirse al dolor de su pueblo. El hecho de que Moisés matara a un egipcio significaba que por medio de él iba a venir la redención de todo el pueblo, aunque sus hermanos no lo vieran así, porque él no estaba sometido a la esclavitud como todos los demás hebreos, porque había sido criado como un egipcio y lo tomaban como un extranjero. Pero en el momento en que Moisés se revelara a ellos como un libertador, todavía no había llegado. Por eso los hebreos no lo reconocieron, así como tampoco reconocieron al Mesías cuando lo vieron por primera vez. Al haber actuado por su propia cuenta, sin la presencia de Elohim,
Él no tuvo otra opción que huir, pero después, con la debida instrucción del Todopoderoso, todo fue diferente. Por esto el actuar solos y a nuestra manera no siempre nos da los mejores resultados. Es mejor pedir el consejo de Elohim antes de actuar para que sea en el tiempo correcto y de la manera correcta y todo se alinee a nuestro favor, para que todas las cosas nos sean dadas para conseguir lo que queremos, porque cuando nuestros propósitos están alineados a los del Todopoderoso, entonces se nos otorga, como está escrito en Juan 5:19. Dice, por lo tanto, Yahshua les dijo esto. Sí, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo lo que ve al Padre hacer. Cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también las hace. Así de la misma manera, nosotros tampoco podemos hacer nada sin Yahshua, porque está escrito en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. Y en Juan 15:7, si ustedes permanecen unidos conmigo y mis palabras con ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho para ustedes. Cuando el faraón se enteró de que Moisés había matado a un egipcio, lo buscó para tratar de matarlo. Según la tradición judía, Moshe al salir de Egipto, primero llegó a Cush, donde se cree que tuvo su primera esposa, y después aparece en el libro de Números 12:1, donde Moisés llegó a Midian y se casó con la hija de Yitro, ya que era etíope. El padre de ella se cree que era el gobernante de la tierra de Midian. Los 40 años que Moisés vivió en el desierto lo cambiaron, haciendo de él un hombre humilde y aprendió a depender del Eterno, ya que eso es la clave para poder tener éxito. Moshe estaba apacentando el rebaño y se fue más allá hasta la montaña. Entonces se le apareció el Malaj o el ángel de Elohim en medio de una zarza ardiente. Él miró que la zarza no se quemaba. Entonces dijo, iré y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces Elohim le habló diciéndole, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Y le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Él tenía miedo de hablar con él. Dijo Yahweh, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces. He conocido sus angustias y he descendido para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y los hijos de Israel han venido y han clamado delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya yo a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Elohim respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Di que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, servirás a Elohim en este monte. Entonces dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Elohim me ha enviado a ustedes. Y si me preguntaran, ¿cuál es el nombre de nuestro Elohim? ¿Qué he de responder?
Y Elohim le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yud, Hei, Bab, Hei. Este es el tetragramatón. Son las 4 letras con las que se escribe el nombre del Eterno, que significan: yo soy el que soy, yo soy el que resultaré ser. Y tú dirás: yo soy el que seré, me ha enviado a ustedes. Entonces, Elohim nos hace atravesar un desierto, haciéndonos pasar por situaciones difíciles, para que al pasar por este desierto salgamos renovados con una restauración, siendo humildes, y hayamos cambiado y madurado a través del proceso, pero siempre de la mano de Elohim, porque sabemos que al atravesar el desierto encontraremos al final la revelación del Eterno, porque esta nos llevará guiándonos de la mano de manera sobrenatural. Los malaj o ángeles de Yahweh a veces también se manifiestan en forma de llama de fuego, como está en Hebreos 1:7. En verdad, cuando habla de malajim dice: quien hace a sus malaín brisas y a sus siervos llamas de fuego. Hay 2 tipos de fuego: el fuego consumidor del Eterno, que extermina a sus enemigos, porque Elohim es 3 veces Kadosh, 3 veces santo, y nadie puede estar frente al Eterno sin ser consumido por su poder, ya que ninguna cosa impura permanece en su presencia. Y el pecado es destruido, porque el fuego de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, lo extermina todo. Pero también existen en Elohim el fuego que arde en los corazones de los creyentes, el fuego que hace que por medio de su Espíritu Santo, el llevar a cabo sus dones, sus talentos, no solo es una emoción del momento para después seguir pecando, sino la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, que se queda en los creyentes para aborrecer las cosas que Elohim aborrece y practicar las cosas que Elohim aprueba. Aunque nadie nos vea, sabemos que Elohim está en todo lugar, en todo momento. Por esto de nada sirve fingir lo que no somos por dentro delante de los hombres. Lo que Elohim le dijo a Moisés fue: quítate el calzado de tus pies solamente, ya que él llevaba cubierta la cabeza. Como andaba en el sol pastoreando el rebaño, tenía cubierta la cabeza. Y cuando estuvo ante la presencia del Eterno, cubrió su rostro por la luz que emanaba de la presencia de Elohim. Por lo regular, cuando Elohim se le servía en el Mishkan, en el templo, en el Bet Hamidash, todos los Cohen o todos los sacerdotes siempre andaban con la cabeza cubierta. Entonces el sumo Cohen o el sumo sacerdote también llevaba cascabeles en sus vestiduras, para que al entrar al lugar santo santísimo, Elohim lo escuchara y retirara su presencia, para que no lo fulminara con su fuego abrasador, ya que no hay hombre sin pecado. Y como el pecado es arrasado por la presencia del Eterno, al acercarse a cierta distancia, los sacerdotes que habían cometido algún tipo de pecado eran hechos cenizas por el fuego consumidor del Eterno. Entonces ellos no podían estar frente a Elohim. El cubrirse la cabeza al momento de orar o de invocar la presencia es señal de que Elohim está por encima de nosotros y que nosotros no estamos por encima de Él, sino que Él es quien nos extiende su cobertura y Él es quien nos cubre con sus alas, con su talit, y no nosotros a Él. Este es el simbolismo de cubrirnos la cabeza, como lo hace todo judío a la hora de orar. También los que son del ministerio de Melquisedec, todos lo hacen en señal de respeto, como está en 2 de Samuel 15:30. David continuó subiendo por el camino del monte de los olivos, llorando según subía, la cabeza cubierta y descalzo, y toda la gente que con él venía tenía cubierta la cabeza.
y lloraban según subían. También hay constancia en el libro de Primera de Reyes 19:13, cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto, fue afuera y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz vino a él y dijo: ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Así que al orar debemos de cubrir nuestra cabeza. Elohim tuvo gran compasión por su pueblo oprimido, y Moshe, aunque no quería ir a enfrentar al faraón, fue, porque también sentía empatía por su pueblo y por Elohim, porque a ellos les dolía lo que al pueblo le dolía. Moisés estaba muy ligado a su pueblo, así que sabemos que el faraón representa el mal, porque es el liderazgo del maligno sobre el mundo que viene siendo Egipto. Egipto es lo que representa este sistema maligno que hay en el mundo actualmente. El faraón representa a Hasatán, quien gobierna al mundo y lo llena de maldad. La esclavitud representa al hombre viviendo bajo el pecado. Por eso estas tres cosas, que son el mundo, el pecado y el gobernante de este mundo, van en nuestra contra y nos hacen opresión. Y tenemos que luchar contra ellas en este orden mundial. Aunque el pecado es el enemigo mayor, porque Hasatán sabe que la paga del pecado es muerte. Por esto él es el acusador. Él es el que nos tienta a pecar y luego nos acusa delante del Padre. Por esta razón vino el Mesías, para sacarnos de la opresión y liberarnos de estas tres cosas. De la misma manera, Moisés, como una sombra profética del Mesías, tuvo que sacar a Israel de la esclavitud del faraón de Egipto, la idolatría que había en ese mundo a los dioses falsos. Cuando Moisés le dijo a Elohim que quién era él para ir ante el faraón a liberar a su pueblo, mostró humildad y entendimiento, sabiéndose un hombre común, pero en su corazón Elohim vio en él un gran servidor, capaz de llevar a cabo su obra, porque él no era soberbio, ya que se menospreció a sí mismo delante de Elohim. Se rehusó varias veces para que Elohim lo enviara. Él quería que enviara a otro en su lugar, porque Moisés era tartamudo y le costaba trabajo expresarse. Al final, Elohim le dijo que su hermano Aarón lo acompañaría para hablar por los dos, ya que Elohim pondría las palabras en su boca. Con esto vemos que el ser humilde no significa ser cobarde o negarse definitivamente cuando tenemos el respaldo de Elohim, sino más bien es someterse a su voluntad y no rebelarse en su contra. Incluso siendo exaltado delante de los hombres, eso es garantía de que Elohim está con nosotros. Pero no hacemos la labor de Elohim con la intención de vanagloriarnos a nosotros mismos, ni por buscar la exaltación de los hombres, sino que cuando nosotros nos humillamos delante de Elohim, es cuando Él nos exalta delante de los hombres, como lo hizo Yahshua en el libro de Filipenses 2:8 y 9. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca, como un criminal, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. El Mashiach nos puso el ejemplo, haciendo así. Entonces le dijo Elohim a Moshe: cuando saques a mi pueblo de Egipto, vivirás en este monte. Lo sacaré de la aflicción de Egipto y la tierra de los otros pueblos, y oirán tu voz y les dirás: el Elohim de nuestros padres nos ha encontrado.
Por tanto, nosotros iremos ahora mismo en 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino con mano fuerte yo extenderé mi mano y haré grandes obras que haré de él. Entonces los dejará salir, y yo daré a este pueblo gracia delante de ellos, para que no partan con las manos vacías, sino que pedirán en las casas a cada uno las mujeres alhajas de plata, de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y despojarán Egipto. Dijo Yahweh a Moshe: seré el que seré, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de generación en generación. Ayer, Esher, ayer, seré el que seré, Eye, seré. Con las 4 letras que se escriben de derecha a izquierda en hebreo, YHWH, que se pronuncian Yahweh. Él es el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Elohim se sienta en guerra y hace juicio delante de los malvados, es Sebaot, o Elohim de los ejércitos. Cuando él no da castigo a los pecadores, es considerado como el Shaddai, porque es misericordioso. Cuando se presenta como Hashem, es el nombre Eyer, Esher, Eyer, que significa el que está con nosotros en este exilio. Y los hijos de Israel deben de pronunciar el nombre de Eye, porque significa el que estará con nosotros hasta el fin de nuestra aflicción. Todas las palabras en el idioma hebreo tienen una raíz o de donde nacen. La raíz de la palabra Eye es Haya. Hei, Yud, Hei significa ser, estar, existir, haber, tener, hacerse, llegar a ser, convertirse, volverse, ponerse, pertenecer a, servir de. Y la raíz del nombre Yah es Java, que significa ser, estar, existir, llegar a ser, ocurrir. Y la palabra Yud Hei, Bab Hei, que son las 4 letras en hebreo que equivalen a YHWH, está relacionada con los verbos de Haya, Java, y Yah es la forma en que se pronuncia el verbo Java, que significa eternamente. Él vive y no puede morir. Él hace vivir. Él da la existencia a todo ser y Él existe por sí mismo. Y es real. Esa es la fuente de toda la realidad. Es incomparable. No tiene límite. Es autosuficiente. Es eterno y no cambia. Es todopoderoso. Es omnipotente, que todo lo puede. Es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo. Como está escrito en Isaías 41:4. ¿De quién es esta obra? ¿Quién ha hecho que suceda? El que llamó a las generaciones desde el principio. Yo, Yahweh, soy el primero, para todo futuro, yo soy. Significa que Él es el primero y está después del tiempo, que todos los tiempos están dentro de Él, porque Él estaba en los tiempos de la creación y antes de la creación, y como es omnipresente, Él ha estado siempre presente en todos los tiempos, desde el huerto del Edén, cuando su Hijo derramó su sangre en la cruz. Él estará en los tiempos de la segunda venida de Yahshua y al final. Él está en el presente, pasado y futuro, todo al mismo tiempo, porque Él no está encerrado en una sola línea de tiempo o en una sola dimensión, sino que todos los tiempos y todas las dimensiones están adentro de Él.
Por esto en la Escritura existen las profecías, porque Él nos avisa lo que va a pasar, porque Él ya lo vio. Por esto, todos los pecados cometidos en el pasado, presente y futuro, Él los traslada hacia el momento en que la sangre del Mesías cayó en el propiciatorio. Por esto el Mesías, al subir al Gólgota, cargó con todos esos pecados y derramó su sangre para lavarnos, clavando los pecados en la cruz, para que por medio de Él recibir misericordia. Entonces así logramos tener la vida eterna para estar siempre con Él. En Apocalipsis 4, 8 y 9 dice: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y nunca cesaban de decir de día y de noche: Kadosh, 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 bendito es Yahweh, el Elohim de los ejércitos del cielo, el que era, el que es, el que está viniendo, y siempre que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre. En Romanos 2, 6 y 7, pues Él pagará de acuerdo a cada uno sus obras, para que aquellos que quieren alcanzar la gloria, honor e inmortalidad, por preservar haciendo el bien, Él pagará vida eterna. Esto significa que nuestro Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Y al haber nombrado a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, significa que ellos vivirán la vida eterna, al ser resucitados como Elohim lo ha prometido, como está en primera carta a los Corintios 15, 53 y 54. Este material que se corrompe tiene que ser vestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe vista de incorrupción y lo que se es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Entonces la muerte será quitada del mundo hasta el final, después de que venga la resurrección de los muertos. Continuando con el relato, Moisés le contestó a Elohim que nadie creería que Elohim lo había enviado. Entonces Elohim le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala a tierra. Y la vara se convirtió en una serpiente. Luego Elohim le dijo: tómala por la cola. Y al instante se convirtió en su vara otra vez. Luego le dijo: ahora, si no te creyeran, mete ahora tu mano en tu pecho. Y la metió, y al sacarla estaba llena de lepra, y era blanca como la nieve. Luego le dijo: vuelve a meter tu mano a tu seno, y vuelve a sacarla. Y su mano estaba sanada. Y le dijo: si con la primera y la segunda señal no te creyeran, creerán la postrera. Entonces le dijo: tomarás agua y la derramarás a tierra. Entonces las aguas del río se convertirán en sangre. Y dijo Moisés: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con tu siervo. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Yahweh le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora, pues, ve y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: envíate ruego a otro. Entonces Elohim se enojó contra Moshe, porque no quería ir, y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? El que habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y a verte, y se alegrará en su corazón. Hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré contigo.
con la boca suya y con tu boca, y les enseñaré lo que han de hacer, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces Moshe fue con su suegro Yitro y le contó todo, y le dijo: iré ahora con mis hermanos que están en Egipto. Y su suegro le dijo: ve en paz. Y fue llevándose a su esposa y a sus 2 hijos. En Éxodo 3:18 aparece la palabra hebrea ja y la palabra brijim con doble yud, con doble y, diciendo así que hay una expresión escondida cuando dice el Dios de los hebreos. La letra yud es la 10ª letra del alefato hebreo. Las 10 palabras o 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. También hubo 10 plagas para liberar a los hebreos de Egipto. Moshe se negó 10 veces antes de que Elohim lo convenciera de ir. En Génesis 2:7 aparece la palabra Vayister, que significa y formó, porque el cuerpo humano es una semilla para dar paso a la resurrección. Así como dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach, es necesario que la semilla muera para dar fruto. Como murió su cuerpo mortal para convertirse en un cuerpo inmortal al resucitar. Así que hay 2 pasos para formar a los seres humanos. Eso simboliza la doble yud. Hay 2 tipos de hombre: los que son como la arena del mar y los que son como las estrellas del firmamento, así como lo prometió Elohim a Abraham. Yahshua es nuestro Mesías y él representa la autoridad con su vara, como está en Génesis 49:10. Un regidor no faltará de Yehudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado Shiloh, y él es la expectación de las naciones. Significa que Yahshua regirá con una vara de hierro, y el cetro no se apartará de la casa de Yehudá. Entonces Elohim le dijo a Moisés: echa la vara en la tierra, y se convirtió en una serpiente. Y esta es un simbolismo de la serpiente antigua, que es Hasatán. El Mesías tuvo que ser puesto en el lugar del hombre pecador por culpa de la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tuvo que ser levantado el Mesías para la sanidad de su pueblo, porque aquel que ha sanado es porque Elohim le ha perdonado sus pecados. Como cuando Yahshua le dijo al paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Por esto Yahshua fue molido por nuestras transgresiones, como estaba profetizado su crucifixión en el Salmo 22. Pero yo soy un gusano, hombre despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Todos los que me vieron se burlaron de mí. Ellos hablaron con sus labios y menearon sus cabezas, diciendo: él se encomendó a Yahweh, así que él lo libere, que él lo salve, pues pone su delicia en él. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me han cercado. Han abierto su boca sobre mí, como leones rapaces y rugientes. Estoy siendo derramado como agua. Todos mis huesos están desencajados. Mi corazón en medio de mis entrañas se ha vuelto como cera derretida. Mi fuerza se ha secado. Como fragmento de vasija, mi lengua se pega a mi paladar. Me has derribado al polvo de la muerte. Muchos perros paganos me rodean. La asamblea de los perversos me ha echado alrededor. Ellos atravesaron mis manos y mis pies. Yo cuento todos mis huesos. Ellos me observaron con satisfacción maligna. Dividieron entre sí mis vestiduras
y por mi túnica echaron suertes. Así como Moisés fue enviado al pueblo de Israel con las señales de que Elohim le había dado, de la misma manera nuestro Adón Yahshua fue enviado a su pueblo con señales milagrosas, para que todos supieran que Elohim lo había enviado como el libertador de su pueblo. Como está escrito en Juan 5:36. Pero no tengo testimonio mayor que el de Johanán, porque las cosas que el Padre me ha dado a hacer, las mismas cosas estoy haciendo ahora. Testifican acerca de mí que el Padre me ha enviado, y Él testifica acerca de mí, pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Así como Moisés metió su mano en sus ropas y la sacó con lepra, a nuestro Mashiach Yahshua le llamaron leproso, no por estar enfermo de lepra de manera física, sino porque al no creerle que él venía de parte del Padre, en ese tiempo la lepra se consideraba como una enfermedad en el sentido espiritual, que era la lengua maligna o la shonjara, la lengua venenosa. La lepra física era el zarat, pero en el sentido espiritual, hablar mal de alguien es maldecir a otro. El hablar chismes y calumnias, el hablar mentiras. Por eso a Yahshua, cuando él dijo que era el hijo de Elohim y que venía de parte de Elohim, le trataron como un mentiroso. El hablar mentiras es para dañar a otro, y eso para Elohim es como matar. Es un grave pecado ante los ojos del Eterno. Es decir mal de alguien, es maldecirlo. Y eso es la lepra espiritual, el estar lleno de lepra por dentro. Porque lo que del corazón está lleno, habla la boca. Por esto Miriam, la hermana de Moisés, al hablar mal de la esposa Cusita de su hermano, Elohim la castigó con lepra física, porque era un reflejo de la lepra espiritual que ella tenía por la lengua chismosa y maligna. Esto se manifiesta en la carne con la lepra espiritual. Al llevar Moisés su mano a su seno de vuelta, significa a Yahshua siendo ascendido al Padre, al seno del Padre, como está escrito en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. O como dice la Escritura, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, cuando Moisés sacó su mano por primera vez de su seno y tenía lepra, es cuando Yahshua le llamaron leproso, por cargar con nuestros pecados. Y la segunda vez que sacó la mano de su seno, significa que fue devuelto al Padre, al seno de su Padre, y volverá a manifestarse saliendo de nuevo del seno del Padre y ya no tendrá ninguna relación con el pecado, como está escrito en Hebreos 9:28. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para la salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Y así como le dijo Elohim a Moshe, si los hebreos no te creyeran en la primera vez, te creerán en la segunda señal. Significa que así harían con el Mesías, la primera vez que vino y no le creyeron, pero ahora le creerán que él es el Mesías en su segunda venida. Cuando Elohim le dijo a Moshe, si con estas dos señales no te creyeran, entonces el agua se convertirá en sangre al derramarla. Esto hace alusión a la sangre del Mesías que iba a ser derramada sobre la tierra al ser crucificado, como está en Revelación 19-21. Y las naciones de gentiles son representadas por el agua o por el mar de gente, que vendrán sobre la tierra de Israel en los últimos días a morir allí.
se convertirán en sangre, como está escrito en Ezequiel 38:19. En mi cielo, en mi furia ardiente, yo hablo. Cuando ese día venga, habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y en Isaías 61:4. Ellos reconstruirán las ciudades de las ruinas antiguas, restaurarán lugares destruidos hace tiempo, renovarán las ciudades desiertas, destruidas hace muchas generaciones. También Elohim le dijo a Moisés: yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. De igual manera, el Mesías no habló nada de sí, sino solo lo que el Padre le había mandado que hablara, como está en Deuteronomio 18:18. Yo levantaré para ellos un profeta, como tú entre tus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que yo les ordené. Y esto está en Juan 14:10. ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre está unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo hago de mi propia cuenta, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Si no pueden creerme, entonces confíen por las obras en sí. La palabra Elohim no es el nombre del Eterno, ya que el tetragramatón son 4 consonantes, porque las vocales no se acostumbraban a escribir en el idioma hebreo, ya que se leía de derecha a izquierda, y la pronunciación de estas 4 letras en español son la Y, la H, la W y la H, que sonarían como Yahweh, o como lo pronunciaban en el templo en la época de nuestro Adón Yahshua, con 4 vocales, la I, A, U, E, Yahweh, porque el escritor Flavio Josefo, que era sacerdote en el templo, él conoció a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y escribió la pronunciación del nombre en su libro Antigüedades Judías o Antigüedades de los Judíos, entre otros libros. Él narra haber estado presente en el Sermón del Monte y nunca dijo que el nombre de Elohim se pronunciara de otro modo. Por lo tanto, las traducciones en donde se le llama Zeus, Jehová o otras variantes son nombres de dioses griegos que fueron insertados en las traducciones del hebreo al griego, así suplantando el nombre de nuestro Elohim para prohibir que los judíos durante el dominio de los griegos pronunciaran el nombre, ya que pronunciar el nombre en un lugar público ameritaba la pena de muerte hacia los judíos. Ellos serán quemados vivos, y por eso hicieron la revuelta de los judíos, porque ellos estaban ofendidos porque habían suplantado el nombre del Eterno por nombres griegos, de dioses griegos. Además, a esto se le añadió el no profanar el nombre del Eterno, y por esto el nombre fue sustituido por otros nombres como Hashem, como Elohim, como el Poderoso, el Shaddai. Por ejemplo, el nombre Jesús es griego y significa ese caballo. Entonces, si interpretáramos todos los nombres que se le han puesto a Elohim desde tiempos antiguos, nunca tendríamos la misma pronunciación o la misma interpretación que está en el hebreo original, ya que el nombre de Jehová también es un nombre griego y significa el Dios de la destrucción, el Dios que trae el desastre. Así que todas estas maneras de llamar a nuestro Elohim pues solo son títulos, porque a nuestro Elohim le gusta que le digamos por su nombre, Yahweh. Como él dijo, el que invocare mi nombre será salvo. Solo que de Elohim nadie se burla, porque su nombre es 3 veces santo, es 3 veces Kadosh. A Moisés también le llamaron Elohim, porque él tenía la autoridad que le había dado el Eterno, porque la palabra Elohim también significa el tener el poder, el ser quien tiene el poder.
Por esto a Yahshua también se le llama Elohim, porque él tenía la autoridad de su padre, ya que Yahshua y Yahweh son uno. Son Elohim, porque Elohim ya está en plural. Elohe significa que es un solo Dios, es un Elohe. Y en este caso, Yahshua es la expresión del Padre, así como está en Mateo 28:18, que dice: Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Elohim también le dijo a Moisés: Vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Y Moisés montó a su esposa y a sus 2 hijos sobre un asno. Tomó la vara que Elohim le había dado, y Elohim le dijo: Haz delante del faraón todo lo que te he dado, pero yo endureceré el corazón del faraón. En el contexto hebreo, endurecer significa que el corazón del faraón se volvería amargo y duro, y que no podría tener compasión. Entonces le dijo: Y dirás al faraón: Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo. He aquí que voy a matar a tu hijo primogénito. Luego de esto, Elohim se le apareció en medio del camino a Moisés y quiso matar al hijo de Séfora, la esposa de Moisés. Ella tomó un cuchillo de pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Lo circuncidó y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así lo dejó ir, porque el hijo de Séfora iba a morir por no haber sido circuncidado como parte del pueblo de Israel. Pero así pudo salvarlo. Ella le llamó esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto significaba que su hijo ya no era un extranjero, sino que también era parte del pueblo de Israel. Yahweh le dijo a Aarón: Ve a recibir a tu hermano Moisés al desierto. Y Moisés le contó todo lo que había dicho Elohim y le enseñó todas las señales. Entonces los 2 fueron a ver al faraón. Después de que hablaran con los ancianos de Israel, mostrándoles las señales, el pueblo creyó. Entonces supieron que Yahweh había oído su aflicción, se inclinaron y adoraron a Elohim. Se sabe por la tradición judía que el suegro de Moshe tenía otros 7 hijos, llamados Reuel, Yeter, Yitro, Keni, Jobá, Heber y Tiel. De la misma manera que a Moshe se le dijo que podía regresar a Egipto, porque los que buscaban su vida habían muerto. De la misma manera, José, el esposo de Miriam, o María, recibió el mensaje de que Yahshua podía regresar, como está escrito en Mateo 2:20, y dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a Eretz Israel, a la tierra de Israel, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Al decirle al faraón que Israel era su primogénito, no solamente significa que se trata del primer hijo, sino que esto es un símbolo de grandeza, como está en el Salmo 89:27. Yo le daré la posición del primogénito, más alto, el más excelso de los reyes de la tierra. Porque Israel era uno de los pueblos más jóvenes de la tierra. También Israel es la cabeza de las naciones, ya que en Israel se encuentra el reloj profético del mundo. Y lo que sucede en Israel es la muestra de lo que va a acontecer en el mundo entero. En el libro de Oseas 11:1 está:
Cuando Israel era un niño, yo lo amaba, y de Egipto lo llamé a sus hijos. Y en Oseas 11:4, quien los estaba guiando por medio de hombres con riendas hechas de amor. Con ellos yo era alguien que estaba removiendo el yugo de sus quijadas, y no me agaché para alimentarlos. También la frase Elohim de Israel o Israel aparece unas 200 veces en la Tanaj, pero el Shaliach Shaul o apóstol Pablo le llama el Elohim de los gentiles, aunque siempre ha sido el Elohim de los judíos. Moisés y Aarón le dijeron al faraón: el Elohim de nuestros padres dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es ese Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Elohim de nuestros padres nos ha encontrado, y iremos al desierto camino de 3 días. Ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim, para que no venga hasta nosotros con peste o con espada. Entonces el faraón les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacen cesar al pueblo de sus trabajos? El pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros hacen descansar de sus tareas. Y mandó a sus cuadrilleros que tenían al pueblo a su cargo, y a sus capataces, y les dijo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer los ladrillos, como hasta ahora. Que vayan ellos mismos y recojan la paja, y les impondré la misma cantidad de ladrillos que deben entregar. No les disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vayamos al desierto a hacer sacrificios a nuestro Dios. Que se agrave la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan las palabras mentirosas. Y saliendo los capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho el faraón: ya no les daré paja. Ustedes irán a buscarla a donde la hallen, pero nada se disminuirá de su tarea. Eso se esparció por toda la tierra de Egipto. Ellos salieron a buscar rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros apuraban diciendo: acaben su obra, la tarea de cada día en su día. Como cuando se les daba paja, y los azotaban los cuadrilleros a los hijos de Israel, porque no habían podido cumplir con la tarea de ayer, ni con la de hoy, como antes. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron y se quejaron: no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: hagan ladrillos. Y he aquí que tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y el faraón respondió: están ociosos. Por eso dicen: vamos a ofrecer sacrificios a Yahweh. No se les dará paja, y tienen que entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces ellos se vieron en aflicción. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron: mire Yahweh sobre nosotros y juzgue, pues nos han hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, pidiéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Yahweh y dijo: Adón, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine al faraón para hablarle de tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no nos has liberado. Entonces Yahweh respondió a Moisés: ahora tú verás lo que yo le haré al faraón, porque con mano fuerte él los dejará ir, y con mano fuerte él los echará de su tierra. Cuando se habla de que los israelitas irán a celebrarle una fiesta a Elohim, se refiere a la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés, que es cuando Elohim les entregó la Torá o los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La palabra Hag es utilizada en el idioma hebreo como fiesta y viene de la raíz Hagad,
que significa moverse en círculo, celebrar y danzar. De esto aprendemos que los antiguos hebreos se regocijaban danzando a Yahweh en círculos delante de él. Elohim estableció sus propias fiestas, que vienen siendo 7. Estas son las fiestas que están en Levítico 23 y no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Yahweh. No así las celebraciones paganas, que son tradiciones del mundo para adorar a Hasatán, que son muy populares, como los carnavales o el Día de los Muertos, Halloween y entre otras, que supuestamente son para Dios, pero están plagadas de paganismo y idolatría. También el hecho de celebrar en el desierto por 3 días a Elohim alude a los 3 días que nuestro Mesías Yahshua estuvo en la sepultura antes de resucitar. Lo que nos enseñó el Mesías es que nosotros también podemos ofrecer sacrificios, como está en 1 de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, podéis ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales para Elohim por medio de Yahshua el Mesías. Esto no significa que vamos a flagelarnos el cuerpo o que vamos a hacernos daño. Cuando habla de sacrificios espirituales, se refiere al ayuno y la oración. Cuando Elohim pensó en alguien para llevar a cabo esta misión y sacar de Egipto a su pueblo, pensó en Moisés. Él era un pastor tímido, nacido hebreo, pero criado como egipcio, tartamudo, que persiguió una cabrita del rebaño hasta el pie del monte para rescatarla. Él corrió por muchos kilómetros en el desierto, mostrando ser un buen pastor, como Yahshua, que dio su vida por sus ovejas, siendo responsable por ellas, con vocación y fuerza para asistir a los débiles. Elohim vio en él lo que él mismo no sabía que era. Así termina la primera parte de esta parashá, que es Shemot, los nombres de los hijos de Israel. En la siguiente parashá continuaremos con el relato acerca de las plagas que sacudieron a Egipto, ya que el faraón, al endurecer su corazón, no dejaba ir al pueblo de Israel para que recibieran los 10 mandamientos del Eterno en el monte Sinaí. Shalom, amados. Toda rabada por haber llegado al final de este video. Muchas gracias, amados hermanos. Yo soy la Jod Raquel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Suscríbanse al canal, dejen por favor sus comentarios. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión. Que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach le damos toda rabá. Amén y amén. Y nos vemos la próxima semana. Que Yahweh les bendiga. Y Shabbat Shalom a todos. Que tengan un muy bonito fin de semana. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado. Vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit
tu